En este video vamos a ver cómo realizar la configuración para retenciones automáticas. Para eso, al igual que para configurar las retenciones, vamos a contabilidad, configuración, impuestos, impuestos de retención. Las retenciones automáticas funcionan únicamente en los pagos y no en los cobros. Y podemos no disponer de esta sección, que es para la configuración de retenciones automáticas, si no tenemos activados los servicios correspondientes. Cualquier cosa se comunican con ad hoc. Pero si lo tenemos activados, entonces podremos aquí elegir en la sección de cálculo de impuestos, solo en pagos, en alguna de estas opciones. Basado en regla, que es flexible y permite definir distintas reglas para el cálculo de retenciones. Web Service de Arba. Esto lo que hace es conectarse a Arba con credenciales que tenemos que configurar en la compañía. Y tabla de ganancias, que ya está registrada en el sistema, pero ustedes también pueden administrar y mantener actualizada. Entonces, vamos a empezar viendo cómo funciona el cálculo según basado en regla. En este caso, se debe expresar un dominio que se encuentra en función a los datos del partner, del voucher, quiere decir del comprobante de pago. Y las expresiones de dominio son un tanto complicadas, por lo cual pueden pedir asesoramiento del lado de ad hoc, pero podríamos decir, por ejemplo, partner ID, que sería la empresa, .city, la ciudad, el campo ciudad, que sea parecido a Rosario. Entonces, si pasa esto, podemos decir que queremos cargarle un 3%, por ejemplo. Vamos a dejar esta regla, pero vamos a usarla en una nueva retención. Vamos a copiarla, así vemos cómo funciona. Retención Rey Rosario. Aplica en pagos, dijimos, entonces estamos usando basado en regla, agregamos este dominio y le agregamos el 3%. Luego tenemos otras opciones, como decir si acumula los pagos o no. Por ejemplo, en ganancias se acumulan los pagos mensuales por lo general. En este caso no, vamos a decir se retiene cada vez sobre el importe sin impuestos y se le descuenta, o sea, si el pago es menor a 400 no se retiene. Base no imponible es si hay que descontar algo antes de efectuar la retención, en este caso no. Si se superan los 400, por ejemplo, nosotros queremos que se retenga sobre el monto total. Y lo que podemos aquí es configurar debe un mensaje de error. Por ejemplo, debe configurar una ciudad. Cuando configuramos un mensaje de error, nos ofrece esta opción de poner un dominio para ese mensaje de error. Entonces nosotros podemos decir que si el partner ID.city es igual a falso, entonces arroje este mensaje de error. Estas son las configuraciones que están en el otro video. En este caso, bueno, lo voy a mandar a cualquier cuenta. Voy a mandar a Retención de Santa Fe porque no importa para lo que queremos demostrar. Bien, vamos a dejarlo así. Guardamos. Entonces, lo que estamos haciendo es una retención que va a aplicar si el monto supera los 400 pesos sin impuestos. Si la empresa a la que le estamos pagando no tiene sentido una ciudad, entonces nos va a arrojar este error. Y a su vez, solamente se va a aplicar si la ciudad de la empresa es Rosario. Acá me está faltando una comilla. Nosotros podemos agregar nuevos dominios con distintas alícuotas o distintos montos que se sumen al cálculo y se van a tratar de ir aplicando de manera secuencial y en el primero que haya una coincidencia se va a aplicar. Si no hay ninguna coincidencia, directamente la retención no se crea. Bueno, vamos a probar si funciona bien esta retención. Primero entonces vamos a desactivar esta de ganancias para que no se sugiera y esta de Arba para que no se sugiera.
Entonces vamos a pagos a proveedores. Vamos a pagarle a un nuevo partner que se llame Juan en, por ejemplo, efectivo, y le pagamos en 10.000 pesos. Bueno, acá me estoy dando cuenta que faltó una configuración adicional para poder utilizar las retenciones. Como están viendo, no nos apareció el botón, que es habilitar la doble validación en nuestra compañía. Entonces, para eso tenemos que ir a configuración, compañías, y de la compañía donde queremos utilizar retenciones, y en la pestaña configuración habilitar doble validación en pagos. Guardamos y entonces ahora sí, si volvemos, vamos a generar un nuevo pago a Juan con, digamos, nuevamente efectivo de 1.000 pesos. Y con esto de doble validación lo que pasa es que en los pagos tenemos como un primer paso donde elegimos qué vamos a pagar. Pueden ser comprobantes que estén ingresados o un adelanto. Y en un segundo paso vamos a elegir con qué lo pagamos. Entonces aquí nosotros vamos a confirmar, lo cual estamos diciendo en el primer paso, confirmamos el pago de 1.000 de manera de adelanto porque no le estamos imputando ningún comprobante. Y en el segundo paso, donde vamos a elegir con qué pagarlo, podemos calcular las retenciones y fíjense que nos sale ese mensaje de error porque a Juan nunca le dijimos a qué ciudad corresponde. Si nosotros aquí le ponemos Buenos Aires, podemos calcular retenciones, no nos genera ninguna. Si venimos a Juan y le ponemos Rosario, calculamos retenciones, ahí nos generó la retención correspondiente. ¿Dónde está el cálculo? El mínimo no imponible, pero como no hay una base no imponible no se resta. Y la base imponible entonces es de 1.000, al 3% nos da 30 pesos. Bueno, entonces allí cerraríamos el primer caso. Ahora vamos a ver los siguientes casos. Volvemos a impuestos de retención. Vamos a ver retenciones de ganancias. Entonces en este caso ya tenemos en las bases de datos de demostración un impuesto configurado. Y elegimos entonces el tipo de cálculo es en función a la tabla de ganancias. En este caso estos datos de base y mínimo no imponible no se usan ya que se utilizan desde la tabla de ganancias. Y queremos acumular los pagos mensualmente, por ejemplo. Los adelantos están sujetos a retención, es decir, con esa opción que creo que antes no habíamos mencionado, vamos a decir si queremos que esos importes que pagamos no aplicados a ninguna factura, queremos que se retengan o no. Entonces, si queremos ver la información de la tabla de ganancias, podemos ir a este menú de AFIP y aquí tenemos, a ver, puede ser que no haya refrescado. AFIP, aquí está. Escala de ganancias y alícuotas y montos de ganancias, donde están todos los regímenes que ya conocerán. Entonces nos falta un paso adicional para hacer funcionar ganancias, que es entrar en nuestra compañía, ya sea a través del menú de configuración o lo podemos hacer a través de este link dentro del impuesto de retención. Entonces entramos a nuestra compañía y le vamos a decir en qué regímenes de ganancia estamos inscritos para retener. Por ejemplo, digamos el 78 y el 21. Ahora sí, entonces podemos ir a pagos a proveedores, generar un nuevo pago. Y fíjense que aquí nos aparece una opción donde nos dice qué va a pasar con la retención de ganancias. Tenemos o bien que elegir el régimen o bien decir que no aplica o hay imposibilidad de retención. En ese caso no se va a aplicar una retención. Entonces aquí también tenemos que elegir un monto o elegir montos de facturas que estemos pagando. Vamos a poner un poco más. Confirmamos y le damos al cálculo de retenciones. Bueno, aquí tenemos un nuevo mensaje de advertencia, ahora que estamos tratando de retener en ganancias, que es que no sabemos si Juan es exento en ganancias, si está inscrito o no. Entonces, para eso vamos al partner, el proveedor en este caso,
Y vamos a aprovechar e introducir una nueva herramienta que tenemos para definir los datos fiscales del partner. Entonces, fíjense que si nosotros le seteamos un quit y le damos en actualizar desde AFIP, nos va a traer para ese quit todos los datos que figuran en AFIP y nos va a decir el valor anterior, por ejemplo, para monotributo estaba vacío, ahora lo vamos a setear con no, empleador, impuesto en ganancias, activo y demás. Le damos a actualizar y esto lo que nos va a estar actualizando es toda la pestaña, o no toda, pero parte de la misma, de la pestaña datos fiscales, donde pueden ver que ahora nos quedó ganancias activo, que este es el campo que nos está exigiendo el pago. Entonces guardamos, volvemos a nuestro comprobante de pago y ahora sí le damos en calcular retenciones y podemos ver que ahora sí tenemos la retención de Drake, que es similar a la anterior, y retención de ganancias, donde nos está indicando aquí en un comentario cuál es la alícuota que se aplicó en función a al régimen, si el partner está inscrito o no y demás. Bueno, vamos ahora a configurar el impuesto de retención de ARBA. Entonces, para ello vamos aquí, generamos un nuevo impuesto de retención para ARBA con todos los datos que sean necesarios y seleccionamos en tipo de cálculo Web Service de AFIP. El mínimo no imponible, según tenemos entendido, es de 400. El importe se calcula sin impuestos y los adelantos, por ejemplo, sujetos a retención. ¿Qué más? Bueno, para que la retención de ARBA funcione, debemos configurar en la compañía, tener bien configurado nuestro quit y tener configurado en esta pestaña de ARBA la clave SIT para que ARBA se pueda conectar. Así que voy a poner en pausa un segundo para configurar estos datos y poder seguir con el ejemplo. Bueno, configurados esos parámetros, el quit y el SIT en nuestra compañía, vamos a pagos de proveedor y elijamos, por ejemplo, este pago que tenemos a ADOC, que era el que estábamos haciendo recién. Le damos nuevamente en cálculo de retenciones y, bueno, aquí estamos obteniendo un error. Es porque cuando veíamos el primer caso, en función de las reglas, nos quedó salteada una regla aquí que no debería estar, que movimos a otro impuesto. Ahora sí, ponemos Web Service de ARBA. Vamos entonces a pagos a proveedores, calcular, y como ADOC no está inscrito en ARBA, no nos sugieren ninguna retención, pero fíjense que si vamos al proveedor ADOC y vamos a datos fiscales, se hizo una consulta a ARBA que es válida en mayo con un número de comprobante y que define la alícuota de retención y percepción y demás. Ahora vamos a probar entonces a hacer un pago a otro quit. Entonces vamos a hacer cliente 2. Vamos a poner un quit. Vamos a elegir que no está inscrito, que está activo en ganancias, que es de la ciudad de Capital Federal. Bien. Bueno, hacemos un pago adelanto de 10.000 pesos. Elegimos, vamos a decir que no aplica para ganancias, entonces no era necesario configurar el atributo de ganancias en el partner. Y ahora sí le damos a calcular retenciones. En este caso nos está reteniendo en función de ARBA en 10.000 por una alícuota del 0,2% nos dio. Y si entramos en el partner podemos ver que nos trajo de ARBA la información correspondiente de que en mayo con este número de comprobante
tenemos esta alícuota de percepción y esta alícuota de retención. Bueno, a priori eso sería todo lo necesario para poder configurar retenciones que son bastante flexibles y se pueden ir adaptando a las distintas necesidades. Saludos.